Es que no tengo idea de cómo pasé de esto a esto. Hola personitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y les quiero hacer una pregunta. No sé si a veces piensan o se preguntan a sí mismos cómo hago para encontrar mi propio estilo en el arte o en el dibujo o en cualquier tipo de forma ilustrativa. Y creo que es algo que yo también pasé cuando estaba un poco más joven, que sentía esta necesidad por dibujar e ilustrar y era algo que me gustaba, pero al mismo tiempo no tenía idea de cuál era mi estilo. Y pues estás en la escuela y si estudiaste algo de artes o de diseño, pues te veías contagiada por tus compañeras o por tus maestros o así, ¿no? Entonces como que tu estilo se iba conformando de un contagio de diferentes personas con diferentes estilos. Y al final del día quedabas con la misma pregunta: ¿cuál es mi estilo en realidad? Entonces el día de hoy quería hacerles este video que me resultó súper interesante y súper nostálgico para mí misma, porque voy a mostrarles mis dibujos y mis ilustraciones de hace muchísimos años, desde mi secundaria hasta la prepa o incluso en la universidad, que hay bastante de la universidad, la verdad, porque como les platicaba en mi video anterior, yo estudié diseño de modas, entonces es muy interesante ver cómo el estudio de la figura humana que yo solía hacer a través de la moda era súper diferente y me resultaba súper como importante el tema de estilizar la figura humana, pero estilizarla como de más. Y esto va súper arraigado a todo el tema controversial de hoy en día, de cómo las modelos son demasiado delgadas o los regímenes que tienen que estar de alimenticios y todo eso. ¿Cómo se traduce a cómo se enseña la moda? Entonces, un poco de eso y un poco como de cómo mi estilo se dejaba ver por ahí siempre y cómo llegué hasta el día de hoy a ilustrar como ilustro, a pintar como ilustro, a pintar como pinto. Y pues nada, espero lo disfruten mucho, espero sea de mucha ayuda para ustedes y que sea como una guía para que sepan que el tiempo es oro y el tiempo hace magia y la práctica todavía más. Entonces, pues bueno, espero lo disfruten mucho. Antes de empezar a ojear y ver todos mis dibujos de antes, los voy a traer en esta aventura que literalmente fue un viaje porque vinimos a casa de mis papás en donde viví por 28 años, específicamente este cuartito que antes era mi estudio. Es un cuartito súper chiquito que ahora está lleno de cosas de mi sobrinita, que me encanta ver ahí como quiera, y todavía tengo algunas de mis cosas, sketchbooks, libretas, cámaras, este juguete de Bob Ross que me regaló mi esposo. Y vengo acá porque sé que aquí voy a encontrar cosas que a lo mejor había olvidado que hice antes, pero me llevé una súper sorpresa el ver este espacio y recordar que aquí estuve y este espacio era mi cueva. Era como mi cueva creativa, a pesar de que era muy pequeña, pero yo hacía y deshacía aquí. En esta pared tenía antes como mi galería de arte. Y ahora solo quedaron algunos cuadros viejos y mi título universitario. No tienes idea de la cantidad de desvelos creativos que tuve en este lugar. Y bueno, tenía estas repisas en donde tengo muchos libros, anuarios, sketchbooks. Y me puse a buscar a ver qué encontraba y obviamente encontré tesoros. En este video y en todos mis sketchbooks en general van a ver muchos dibujos como muy estilizados hacia la moda porque encontré bastantes dibujos y pinturas de la universidad y como lo mencioné antes, como estudié modas, es mucho de dibujar figurines, de concentrarte en la ropa, no tanto como en la figura anatómica, pero se me hace muy interesante porque pues formó parte de mi historia. Entonces todo esto fue lo que encontré. Encontré alguna de mis acuarelas viejas, fueron de las primeras que hice. Un sketchbook que creo que fue el último que hice con dibujos de moda. Y pues bueno, me los llevé ahora sí a mi actual estudio.
empezar este proceso de no solo enseñarles a ustedes mi trabajo pasado, pero el yo revisitarlo es algo que me pone muy feliz, pero al mismo tiempo me da un montón de vergüenza, porque la verdad es que el avance es muy evidente. Puedo ver de dónde vengo, recuerdo exactamente el momento en el que estaba en mi vida, en cada dibujo, en cada cuadro, pero creo que es importante revisitarlo, no solo para ustedes como una guía de cómo se puede cambiar a través del tiempo y la práctica, pero también para mí el volver a ver esto me da mucha motivación de saber que a lo mejor en un futuro voy a mejorar aún más de lo que estoy ahora. Y pues bueno, empiezo por este cuadro de acá que hice en la prepa, creo. Creo que es uno de los más viejos que tengo. La verdad es que siempre me he sentido muy identificada con la dualidad emocional y es algo que van a ver en todos estos sketchbooks e ilustraciones. Es un tema muy repetitivo y creo que cuando lo hice tenía apenas 17 años. Y este primer sketchbook, de hecho, está... Esa es mi primera ilustración en mi carrera, literalmente la primera que hice. Nos mostraron cómo hacer figurines de moda y nos ponían a hacer bastantes como si fueran planillas. Aquí pueden empezar a ver cómo sí, si bien nos explicaban cómo usar la figura anatómica para la moda, nos pedían estilizar el cuerpo demasiado en proporciones pues que no existen, pero que al final del día se ven bien en la ropa. Recuerdo que estaba muy orgullosa de estos retratos, pero ahora los veo y de verdad me da mucha vergüenza, están horribles. Pero bueno, de algo se empieza. Pero la proporción está súper mal, la boca es súper chiquita, la quijada está muy mal proporcionada, la forma de la cabeza por atrás, en realidad todo. Pero bueno, de vuelta al tema, todo es práctica. Y igual acá el cabello era como pelo por pelo y eso es algo que después entendí que no es muy bueno de hacer. Al segundo sketchbook y vamos a ver aún más figurines acá, pero se ve un poco mi avance, el cómo ya empecé a estilizarlos un poquito mejor, pero quiero que vean el tamaño de la cabeza, el tamaño de las piernas. Igual el largo del cuello era gigante, pero ya empecé a meter color y recuerdo que yo estaba muy orgullosa de cómo se veía. Creo que el tema del color siempre fue algo muy importante para mí. El tema de que no me restringieran usar color y yo poder explayarme era algo que me importaba muchísimo. Y creo que hasta la fecha puedo verlo en mí, que soy una persona muy colorida y me importa muchísimo eso. Pero también me gustaba mucho hacer retratos en grafito de personas que a lo mejor ya no están en mi vida, pero valoro cada momento y cada dibujo que me inspiraron a hacer. Después empecé a notar un montón cómo me empecé a inspirar en películas, en cuentos. Este en específico era de un hombre que se convertía en cisne para proteger a su familia, que eran como 6 hermanos. Era un cuento muy extraño, pero era cuento de niños y me encantaba lo fantasioso que era. Y acá me encontré estas hojas sueltas. Y antes hacía muchísimo esto, solamente agarraba un plumón o una pluma y empezaba a escribir y empezaba a dibujar caras o elementos que viera a mi alrededor. Y después vi estos sketches que me encantaron muchísimo porque justamente fue en mi primer semestre de la universidad y teníamos una clase que fue la única en toda nuestra carrera sobre la anatomía humana. Y en esta clase nos enseñaban muchísimo a soltar la mano, a ser un poquito más como flexibles, el aprender sí cosas rígidas como perspectiva, que recuerdo que siempre me gustaba mucho meterle como elementos divertidos como estos monitos acá. Pero acá ya nos enseñaban un poco sobre las facciones, sobre las edades, sobre los elementos de la cara como la boca, la nariz, los ojos, un ojo de una persona mayor, un ojo de una persona más pequeña, un bebé. Acá un poquito más de mis malas proporciones en retratos y la parte de arriba se ve más como de película, como les decía. Y en este me acuerdo mucho que mis compañeras me decían que el de abajo a la derecha se parecía mucho a Liam Neeson. Después empezamos a hacer mucho retrato a modelo. Fue de las primeras veces que dibujé en vivo y estuvo muy muy cool y me ayudó mucho a entender las posturas y los dobleces de las articulaciones. Luego acá metí un poquito de color, estudié un poco las manos.
A mí me encantaba muchísimo dibujar con lápiz. Sí me gustaba mucho meter color también. Ahora van a ver algunas ilustraciones con color, que acá son estudios de las sombras, de los movimientos del cuerpo. Se ven un poco como superhéroes, los colores complementarios, el cómo usarlos para darle más vida a un dibujo o a una ilustración, las pompitas. Pero yo amaba mucho hacer cosas en un solo color, ya fuera en colores neutros, a lápiz, a pluma. Y lo que más me gustaba cuando trabajaba con lápiz era colocar un poco de sombra y luego con mi dedo difuminarlo. Como en esta hoja donde hice algunos bocetos, lo del centro todo lo hice de esa manera. Con mi dedo iba difuminando y no sé, se me hacía como que se veía muy interesante. Pero bueno, todo fue de práctica, de poner mi mano, dibujar mi propia mano o dibujar la de una compañera. Después empecé a introducir diferentes medios como la tinta, que me gustó muchísimo. Y creo que en estos momentos yo estaba en un punto en mi vida en el que iba comenzando, porque literalmente iba en el primer semestre de mi universidad y no sabía lo que quería exactamente. Solo sabía que me gustaba mucho crear, dibujar, aparentemente me gustaban mucho los superhéroes desde entonces. Y pues bueno, se dejaba ver un poco mi estilo a través de mis diseños, pero al mismo tiempo siento que aún se veían un poco genéricos. Acá dibujé a mis amigas de la universidad. ¡Holi! Y esta ilustración de acá fue la primera ilustración a la que le dediqué un poquito más de tiempo y en donde me di cuenta lo mucho que disfrutaba dibujar y pintar. A pesar de que solamente estaba ilustrando para poder visualizar y presentarle a mis maestros los vestidos que quería confeccionar, me di cuenta que más que confeccionar me encantaba la parte de plasmar todo en el dibujo y en la pintura. De hecho, esta ilustración y el vestido final ganaron un premio y no sé, me trae muchos buenos recuerdos. Después, ya más adelante, vino el tiempo de hacer mi tesis y como les dije, me gustaban mucho los superhéroes en aquel entonces y decidí hacer algo diferente. Hice vestuario para los jóvenes titanes, no sé si ustedes los conocen. Aquí está Robin, sí, Robin el de Batman. Y todo este libro son bocetos que hice, creo que hice alrededor de 20 estilos de outfits por cada personaje y cada uno lo iba descontextualizando para ver cómo hacerlos, qué materiales usar, cómo hacer que los materiales se vieran de otro mundo. Siempre fui muy fanática de la fantasía, creo que es un tema que vi muy recurrente en todas mis ilustraciones de acá. Y pues claro, esto es como la cúspide de la fantasía, ¿no? Porque son personajes de cómics, entonces, pues nada. Creo que esta fue la primera vez que dejé salir esta parte fantasiosa y muy auténtica de mí, y aunque me dio mucho miedo mostrarla, creo que me ayudó muchísimo a encontrar mi voz en el arte. Y justamente eso, como por qué no seguir tu voz auténtica y artística si en realidad eso es lo que busca la gente allá afuera. Y no importa si vas a contracorriente de los demás, como yo estudiando modas, haciendo diseño de vestuario de superhéroes cuando todas estaban haciendo ropa de moda muy linda, porque así es como resaltan los grandes artistas, así es como te das a conocer, siguiendo tu verdadera voz artística. De nuevo, creo que mi pasión en ese momento era el diseño de vestuario y me encantaba dibujar vestuario y darle una razón de ser, ya sea para un cortometraje, para una película o para simplemente algo que tuviera yo en mi mente, como una historia mental, por así decirlo. Y creo que eso me ayudó muchísimo a no solo dibujar por dibujar o pintar por pintar, sino darle siempre una intención o una historia de fondo para poder conectar con quien observa un poco más. Esta es una de mis libretas, o más bien uno de mis sketchbooks preferidos. Aquí empecé a salir con mi esposo y nos dibujaba muchas caricaturas antes, no sé por qué, pero creo que fue de mucha ayuda para no tenerle miedo a dibujar facciones diferentes o exagerar partes del cuerpo. Dibujé mi primer tatuaje, que aún lo tengo en mi brazo, y aquí empieza mi amor por las flores. No recuerdo la verdad qué fue lo que vi o qué experiencia tuve, pero de repente empecé a ilustrar muchísimas flores y a revisitar el tema de retratos, de ojos y empezar a practicarlo un poco más. Aquí todavía no entraba a clases de dibujo, ni de pintura, ni de nada. Esta lámina de aquí fue una pintura que hice para mi trabajo en donde vendíamos telas. Empecé a diseñar estampados y salieron a la venta acá en México.
Y aquí empieza mi primera acuarela. Aquí estaba practicando con diferentes colores y utilicé un estilógrafo para subrayar un poquito las figuras porque no tenía ni idea de cómo funcionaba la acuarela en ese momento. Este fue mi primer buquet de flores que hice desde el inicio, fue mi primerito en acuarelas y lo hice en un papel súper horrible que me compré después de un viaje con Mario y unas acuarelas que creo que las tenía desde hace muchísimo, no sé cuánto. Pero me gusta mucho, de hecho lo acabo de despegar de mi pared donde tengo un montón de cosas porque lo quiero mucho, lo atesoro mucho y significa muchísimo para mí tenerlo aquí conmigo todavía. Y ahora, chan chararán, esta horrible ilustración. Esta ilustración me encanta verla porque es horrible, es horrible. Y me encanta enseñarla porque es una manera de que las demás personas vean que, claro que esto en mi momento que lo hice para mí era como, mi super obra maestra, pero ahora lo veo y lo veo contra las cosas que ahora hago y de verdad es como blanco y negro, o sea, de verdad es verlo hasta me da vergüenza, pero me encanta enseñarlo por ese aprendizaje, el tema de yo empecé de esta manera, yo empecé haciendo las cosas así y a mí me parecía genial y fui evolucionando y a lo mejor lo sigo viendo y sigo viendo cosas interesantes que me gustan, pero haría tantas cosas tan diferentes a este dibujo, no lo sé. Pero bueno, aquí empieza oficialmente mi aventura con la acuarela. Yo empecé a ilustrar con acuarela con unas pinturas que tenía desde la universidad y empecé haciendo estos empaques para una panadería local de acá de mi ciudad. Empecé haciendo pues los florales que vieron o ilustraciones simplemente que salían de mi mente, pero después entré a una clase botánica de ilustración en donde nos enseñaron las partes de las flores, nos enseñaron a cómo ilustrar una hoja, que esta quedó un poquito fea porque le cayeron unas gotas de lluvia. Y de ahí fue donde entendí y me hizo clic el cómo utilizar la acuarela y empecé a hacer mis propias acuarelas botánicas, como este tulipán, esta bugambilia de acá, y todo observando un modelo en vivo, entonces eso era lo más interesante. A pesar de que tardaba muchísimo en hacer estas ilustraciones que ahora me parecen muy simples, tengo que decir que siempre admiré muchísimo que siempre fui una persona muy autodidacta o que necesitaba muy poco en cuanto a clases o enseñanzas para hacer clic y entender por completo y después empezar a hacer las cosas yo sola. Entonces solamente necesité en aquel entonces esa clase para dar ese brinco en el cambio de mis acuarelas. Y acá, ahora sí ya empecé a llevar la acuarela un poquito más a cabo. Dibujé a unas personas que admiraba muchísimo en aquel entonces. Acá las utilicé para hacer un par de experimentos abstractos que creo que eran para la casa de mi hermano. Y después hice mi primer retrato, que fue este de acá, muy fantasioso, seguimos con el tema de la fantasía, para después llegar acá. Este es Duality, esta es una de mis piezas que me dio el reconocimiento que tengo ahora en redes sociales, fue con la que empecé. Y fue porque en ese momento estaba en un punto en donde me sentía muy contrastante en mis emociones. Me sentía triste, pero al mismo tiempo feliz. Entonces esta obra, eso era lo que retrataba. Después me metí a clases de óleo y practiqué muchísimo el tema del realismo. Entonces siento que me complementé muchísimo con el realismo, con un poco de fantasía, con mucho color y con el tema de contar historias y emociones a través de mi arte, con un poco de flores incluidas obviamente. Y así fue como construí mi estilo. Y creo que esa es la palabra clave, el construir, es una construcción constante. Y ahora los voy a llevar a través de todo mi estudio, a todo lo que he hecho más recientemente, porque si despegara todo lo que tengo jamás terminaría, entonces vamos. Siempre les digo que mi estudio está lleno de todas mis primeras cosas, mis primeras acuarelas, mis primeras stickers, mi primer retrato de animales, que fue mi perrita Mayita. Y es que es verdad, me encanta tenerlas todas a la vista porque es muy lindo recordar de dónde vengo y a dónde voy. Y creo que a partir de Duality fue que mi estilo empezó a agarrar muchísima forma, porque Duality en realidad era la manera tangible de yo expresar mi historia y las emociones que tenía en ese entonces. Entonces, cuando vi que eso era tan bien recibido en mi arte, empecé a hacerlo con todas mis obras. Todas tienen una intención siempre. Creo que es un eterno nivelar entre talento, conocimiento, creatividad e intención.
Como nivelar volúmenes de música. Si tienes una buena idea creativa pero no sabes cómo hacerla, necesitas nivelar tu conocimiento. Pero si tienes todos los materiales necesarios pero no sabes qué hacer, necesitas nivelar tu creatividad. Y esto es constante, al final del día es una disciplina que tienes que practicar y buscar elevar todos tus niveles. A veces la gente piensa que pintar, dibujar o ilustrar son cosas con las que naces, pero en realidad es una disciplina que se construye. Y creo que a lo largo de toda mi trayectoria fui poco a poco construyendo mi estilo, yendo a clases, practicando, aprendiendo de otros artistas, y estoy segura de que aún no termino de moldear mi estilo y de crecer todos los días rumbo a un futuro en el que quizá me toque hacer otro video de estos en donde les compare mis pinturas de hoy con las del mañana. Y pues hasta aquí el video de hoy, personita. No te olvides de darle like, suscribirte y coméntame qué es lo que te gustaría ver en el siguiente video. De hecho, esta idea de este video salió de los comentarios del video anterior, entonces déjame en los comentarios qué es lo que te gustaría ver. Y pues muchas gracias por acompañarme por toda esta aventura llena de nostalgia y memorias de mis dibujos de antes y de ver mi evolución, porque la verdad hace mucho que no la veía y no la admiraba de tal manera. Entonces gracias por estar acá y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.